Amén, aleluya. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, mis amigos en Cristo. Estoy aquí una vez compartiendo un pequeño mensaje con ustedes. Yo sé que este día ha sido un día tan hermoso, un día tan misericordioso. Yo creo que hay que agradecerle al Señor porque Dios nos ha dado un día más, hemos despertado un día más. Y esa es una bendición porque es una nueva oportunidad para reconciliarnos con nuestro Dios, una nueva oportunidad para decirle a Dios, heme aquí, Señor, yo quiero que seas tú el dador de mi vida, yo quiero que seas tú mi único Salvador. Así que mi querido hermano, si tú no conoces al Señor Jesucristo, te invito ese día a que lo conozcas. Abre tu corazón, abre tu mente a esta palabra. Te acuerdo un día más que no viene parte de mí, viene de parte del Señor, porque el Señor es el que me da la fortaleza, el Señor es el que me da la sabiduría para estar aquí una vez más sentado hablando un poquito más de mi Dios, porque Él pone el querer como el hacer, dice en su palabra. Así que mi querido hermano, hoy te voy a estar hablando o llevando la lectura en Isaías 53, capítulo 4 al 9, mis queridos hermanos. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén, aleluya. Y dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Aquí habla, mis queridos hermanos, Isaías habla que Él dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Nosotros creemos, nosotros que leemos la Biblia, nosotros cristianos. ¿Por qué cristiano? Porque creemos en Cristo. Por eso los hacemos llamar cristianos, porque creemos en Cristo. Creemos que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz, que Él sufrió nuestra dolencia. Así, mi querido hermano, que por eso cuando nosotros los enfermamos, cuando nosotros tenemos una enfermedad, no creemos a veces en la medicina. A veces creemos más en el poder del Señor porque Él es el mejor doctor, Él es el mejor especialista para nosotros como cristianos, como creyentes. Nosotros creemos que el Señor los puede hacer todo. Él te puede curar de cualquier cosa. Te puede curar del alma, del corazón o una enfermedad física. Mi querido hermano, dice su palabra, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió todos nuestros dolores. Él supo que es estar aquí en carne propia y que todo lo que Él le dolió, Él lo sufrió en carne propia. Él vivió en carne propia nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mis queridos hermanos, lastimosamente cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, al mundo, los humanos no creyeron en Él. Lo tuvieron como lo azotaron. Usted sabe que lo azotaron. Y Él sufrió mucho con esos azotes. Después lo pusieron a cargar su propia cruz. Y después lo crucificaron. Perdón, no puedo decir mucho bien la palabra. Crucificaron, perdón. Amén. Entonces, Él sufrió todos esos dolores. Él sufrió esa dolencia cuando Él sufrió. Pero dice su misma palabra que Él cayó y Él fue como un cordero sin decir nada. Él pone en ejemplo que fue como un cordero al matadero sin abrir su boca. Eso lo hizo por amor a mí, por amor a ti, por amor a todos los que están oyendo este mensaje y los que no también. Él dio la vida por cada uno de nosotros. Él no tiene hijos favoritos, mis queridos hermanos. Si tú piensas que alguien tiene abundancia económicamente, no creas que Él es feliz. A veces no importa la economía, a veces no importa eso. A veces importa que tú tengas el amor de Cristo en tu corazón, que tú tengas esa paz que solo el Cristo la da, porque el mundo no la da. La paz que el mundo la da es instantánea, se va luego, pero la paz que el Señor da permanece para siempre, mis queridos hermanos. Y en el capítulo 5 dice, en versículo 5, perdón, mas el herido fue nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que Él sufrió por nuestros pecados. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Así es que nosotros tenemos que creer, mis queridos hermanos, que el Señor es nuestro doctor.
Él puede sanarte de cualquier enfermedad. Porque Él dice, en la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. Entonces, si nosotros no creemos que Él haya llevado nuestras enfermedades a la cruz, ¿cómo nosotros vamos a estar enfermos cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo? Hay muchos testimonios en los cristianos que han dicho que el Señor les ha curado de cáncer, de sida, de muchas cosas. Mis queridos hermanos, entonces nosotros seríamos injustos con nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros creemos en ese Dios y nosotros estamos enfermos y no le suplicamos a Él que los cure, que los deje esa sanidad, entonces ¿en qué hemos creído? Hemos creído más en la medicina que en nuestro sanador perfecto, en nuestro abogado perfecto. ¿En quién hemos creído? Hemos creído en la ciencia más que a Dios, porque su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. Él sufrió nuestra dolencia, que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y dice el versículo 6, ahí mismo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora habla de los pecados, mis queridos hermanos. Dice que el Señor llevó nuestros pecados a la cruz, que todo mundo se desapartó. Dice, nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él limpió nuestros pecados, pero está en ti, mi querido hermano, que le digas, Señor, perdona mis pecados, porque Él es nuestro abogado delante del Padre. Así es que tú le tienes que decir a Él y decir, Señor, limpia todos mis pecados, porque Él ya sufrió por todos nuestros pecados, pero eso no quiere decir que tú vas a pecar y que Él los va a perdonar. No, tiene que decir que tú te tienes que arrepentir y decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, pero arrepentirte de corazón y ser un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús, porque Él nos da la fortaleza, mi querido hermano. En el momento que tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, tus pecados son borrados, dice la palabra de Dios, que la tira al fondo de la mar y Él ya no se acuerda de tu pasado. Pero eso quiere decir, mi querido hermano, que en ese día que tú aceptes al Señor como tu único Salvador, tú tienes que renacer de nuevo y ser una nueva criatura. Como una nueva criatura, porque tú tienes que andar conforme a la voluntad de Dios, conforme al juicio de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tú ya no tienes que hacer como antes, tú tienes que haber un cambio en tu vida, porque tú has aceptado al Señor Jesucristo y eres perdonado ya. Pero tú tienes que cambiar, mi querido hermano. No quiere decir que porque Dios te perdonó una vez, Él lo va a seguir haciendo, pero Él sabe tu corazón, Él sabe por qué tú lo vas a hacer. Él sabe que tu corazón, Él sabe todo, mis queridos hermanos, hasta lo más oculto de tu corazón, hasta lo más oculto de tu mente, Él lo sabe. Dice la palabra de Dios que no ha llegado el pensamiento a tu cabeza cuando Él ya lo sabe. Así es que Él sabe todo. Y si tú haces las cosas pensando, oh, lo voy a hacer porque el Señor Jesucristo me va a perdonar, Él sabe por qué lo estás haciendo, mi querido hermano. Así que cuando nosotros la entregamos y aceptamos a nuestro Señor como nuestro único Salvador, nosotros tenemos que ser una nueva criatura, renacer de nuevo, mi querido hermano. Nosotros renacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que lo fortalece, que nos da esa paz, nos da esa voluntad de no pecar, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Porque ¿cuál es el temor a Jehová? El principio de la sabiduría es que nosotros tememos a dañar a nuestro Señor Jesucristo con nuestros pecados, a ofender al Señor Jesucristo haciendo algo que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos renacido de nuevo. Y el Señor te invita, mi querido hermano, que renazcas de nuevo, que aceptes al Señor Jesucristo como tu único Salvador. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados a la cruz. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras dolencias a la cruz, mi querido hermano. Si tú estás enfermo, si tú tienes pecado, Él te los puede perdonar. Él te puede sanar de esa enfermedad. Acuérdate de que hay que confiar en el Señor.
Y si tú confías en el Señor, porque dice su palabra que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz, porque tenemos que estar enfermos los hijos de Él. Si usted se le enferma a un hijo, yo como madre, cuando se me enferma un hijo, yo prefiero estar yo enferma que mi hijo. ¿Por qué? Porque me duele ver a mi niño sufriendo, me duele ver a mi hijo sufriendo y no poder hacer nada. El Señor los quiere bendecir de muchas maneras, pero nosotros tenemos que tener la convicción de agradar a nuestro Señor, porque dice su palabra también que hay una pared entre el hombre y Dios, que es el pecado. Y si tus pecados no son limpios, mis queridos hermanos, no va a haber esa conexión con el Padre Celestial. Él no va a curarte si tú tienes esa división contra, que es el pecado. Te tienes que lavar de los pecados para que el Señor te pueda dar todas estas bendiciones que Él tiene, todas estas promesas que Él ha puesto en este libro. Y dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Dice que fue a la cárcel, que por las personas, dice que por su pueblo fue crucificado. Porque yo le digo que cuando vino Dios al mundo, mi querido hermano, nadie le creyó que era Dios. Porque la gente pensaba de que como es Dios iba a venir con riqueza, con poder, pero no, Él se humilló porque Él tenía que hacerlo así. Él se humilló porque Él tenía que dar la vida por sus hijos. Él se humilló. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros los humillemos delante de Él. A Él no desprecia un corazón constricto y humillado, mi querido hermano. Él es nuestro Dios. Él es el que lo da la tierra donde crece nuestro fruto. Él es el que los da el aire que respiramos todos los días. Él lo da nuestro trabajo. Estamos aquí donde estamos porque Él lo quiere así. Y dice que Él no abrió su boca. Dice, muerto aún, nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. En Él no hubo un pecado. Él no hizo algo que la gente lo pudiera apuntar y decir, pero Él hizo esto y lo otro. No, para Él no había engaño alguno. No, Él no había pecado para nada, mis queridos hermanos. Pero Él dio la vida por nosotros. Hay que entender por qué fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él los quiere salvar. Pero si tú no le das la vida al Señor, si tú no te arrepientes de tus pecados, mi querido hermano, no vas a tener la salvación. Eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces nosotros pensamos que el Señor Jesucristo dio la vida por nosotros y sea que seamos pecadores o no pecadores, vamos a ir al cielo. No, existe un infierno y existe un cielo. Y Dios nos ha dado un libro de albedrío, que nosotros tenemos que escoger si queremos vivir para el mundo o vivir para Dios. Pero cuando uno vive para Dios, mi querido hermano, nosotros tenemos una vida en abundancia. Nosotros tenemos una vida mejor allá en el cielo, porque nosotros estamos de paso nada más aquí. Pero si tú decides vivir como el mundo vive, lastimosamente, tu destino no va a ser bueno, mi querido hermano. Entendamos esas cosas. Yo no lo entendía, mi querido hermano. Yo pensaba que cuando yo me muriera, yo me iba a ir para el cielo. Pero yo comencé a leer la Biblia, comencé a meditar en la palabra de Dios y me di cuenta que yo estaba mal. Me di cuenta que yo estaba mal. Porque a mí me iban enseñado así, que todos los que morían iban para el cielo. Pero yo estaba equivocada. Porque cuando tú comienzas a empaparte de esta palabra de Dios, que es vida y abundancia, te comienza a abrir un entendimiento que tú nunca lo tenías. Y cuando tú ves a esas personas con las que tú te relacionabas antes y tú tratas de hablarle a ellos de la Biblia que tú has aprendido, tú puedes comprender que están en el error, pero ellos no quieren entender.
no entienden el objetivo por qué Dios vino a dar la vida por nosotros. No entienden el objetivo por qué murió Dios por nosotros. Porque a mí me iban enseñado que si yo me moría hoy o mañana, yo me iba con el Señor. Pero no me iban enseñado que yo me tenía que arrepentir de mis pecados y renacer de nuevo con Jesucristo. Porque dice palabra que nosotros estamos crucificados junto con Él. ¿Cómo así? Que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y vivir, porque dice que tenemos que ser semejante a Él. Él lo dice en su palabra, que nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de Él. Y si en su palabra dice que Él nunca hubo engaño en su boca, nosotros tenemos que hacerlo así también. Y si dice que no hubo ningún pecado en su vida, nosotros tenemos que hacerlo así también. A veces nosotros fallamos, mis queridos hermanos, porque no somos perfectos, porque hubo alguien que le dijo al Señor Jesucristo que era perfecto y el Señor Jesucristo le dijo, yo no soy perfecto, el único perfecto es el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Padre Celestial. Él aún dijo que no era perfecto, que el único perfecto era el Padre. Entonces nosotros tenemos que aprender a llevar ese ejemplo que el Señor llevó, que no hubo ninguna puntación sobre Él. Es muy difícil, mi querido hermano, pero no es imposible viviendo junto con Dios. No es imposible porque cuando tú fallas, el Espíritu Santo te dice, no, has fallado. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y tú de inmediatamente le pides perdón a Dios. ¿Por qué? Porque ya sabes que el Espíritu Santo te está ayudando, te está diciendo, has hecho mal. Arrepiéntete y vas a ver la gloria de Dios. Cuando uno hace un mal, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo luego te dice, has hecho mal, pide perdón, y uno pide perdón. Y así es cuando uno tiene esa paz, porque cuando uno trae cosas y cosas del pasado, uno trae pecados que ha dañado a la gente, es un rencor que se guarda en el corazón. Pero cuando tú tratas de vivir en la paz, en la santidad, yo no te digo que yo soy santa, pero trato, me esfuerzo y soy valiente, porque hay mucha gente de que te ve mal porque tú predicas la palabra de Dios, pero hay que esforzarnos y ser valiente para poder llegar para poder pelear la batalla y llegar a esa meta que el Señor quiere que nosotros lleguemos, mi querido hermano. Yo sé que me he extendido mucho, pero que la palabra de Dios es tan maravillosa, es tan inmensa, es tan perfecta que yo quisiera hablar de ella todo el tiempo. Es tan hermosa que yo quisiera seguir hablando, pero te voy a leer, bueno, el último capítulo, te lo voy a volver a leer el 9, y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal. Dios Señor Jesucristo nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Así como yo te decía, que Él nos ha dicho que seamos a imagen, Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Y Él nos dijo que nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de Él, como Él vivió aquí. Él vino y dio un ejemplo a nosotros, que como Él vivió aquí. Y Él no hubo engaño, dice, no hubo engaño en su boca, ni maldad en su corazón. Así que nosotros tenemos que agarrar ese consejo y tratar de vivir en santidad, con fe, con humildad, porque al Señor no le gusta la gente altiva. Mi querido hermano, discúlpame porque me agarré mucho tiempo de tu vida, agarré mucho tiempo de tu día, pero yo creo que es palabra de Dios. Yo lo creo porque Él es el que me da la sabiduría para hablar de su palabra. Mi querido hermano, que esta palabra no retorne vacía, que sea para el fruto que Dios le ha enviado. Y te acuerdo un día más que somos de Roca Eterna, Kingston, Canadá. Roca Eterna se llama la iglesia donde yo me congrego. Y para mí es un honor y un placer hablar un poquito de lo que yo sé. Porque Dios los ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura, mi querido hermano. Y si a ti te sirve este video, te voy a pedir por favor que lo compartas. A alguien que tú conoces le puede servir también. Así es que Dios me los bendiga y que Dios me le dé bendiciones y que Dios le dé esa sabiduría que necesitan para poder entender la palabra de Dios. Que Dios les dé esa sabiduría que ustedes necesitan para comprender la palabra de Dios. No es fácil vivir conforme a la voluntad de Dios, pero no es imposible, mis queridos hermanos, no es imposible. Pero nosotros vamos a tener un gran galardonador. Cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios los va a recompensar. Dios los va a dar una vida eterna. Mi querido hermano, dicen que
Los tiempos primeros si son pequeños los tiempos primeros, los tiempos postreros van a ser más grandes, mi querido hermano. Y hasta aquí mi parte, y que Dios te bendiga un día más. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Y acuérdate, esfuérzate y sé valiente. Amén, aleluya.